En el capítulo anterior habíamos mostrado que los animales también tienen cultura animal, y habíamos terminado preguntándonos por qué la cultura humana se ha desarrollado de un modo tan prodigioso. De eso vamos a tratar en este capítulo. Cuando la tendencia a permanecer erguidos, fijada e impulsada por selección natural, modeló lo suficiente el cuerpo del mono descendido al suelo para que se desplazara siempre en posición bípeda, se produjo una consecuencia inesperada de enorme trascendencia evolutiva. A saber, se liberaron las manos permanentemente, lo que las dejó dispuestas, no para asir útiles ocasionalmente, sino para portar permanentemente un útil cuyo manejo hubiera encontrado conveniente. ¿Por qué la cultura humana se ha desarrollado de modo tan fantástico? Probablemente mucho ha tenido que ver la postura erecta del ser humano. El bipedismo liberó la mano, lo que facilitó la fabricación de utensilios y su transporte. Después, quizá la selección natural favoreció a los individuos más cerebrados, ya que estos estarían más capacitados para codificar y transmitir la información necesaria para la fabricación de estos instrumentos. Con la aparición del lenguaje, finalmente, la capacidad para transmitir información se amplió de un modo magnífico. Probablemente debieron ocurrir muchas otras circunstancias. Adolf Portmann señaló que el ser humano nace siempre demasiado pronto e inmaduro biológicamente. Los mamíferos inferiores, como los roedores, nacen en un gran número de crías y después de un breve embarazo, pero en un estado de desamparo, y han de permanecer largo tiempo en el nido, por eso se les llama calientanidos. Los mamíferos superiores, en cambio, nacen tras un largo embarazo y pocas crías, pero muy desarrollados biológicamente. Se les llama fuginidos. El ser humano, en cambio, es un ser especial. Tras un largo embarazo, debe seguir permaneciendo después de nacer largo tiempo en el nido. Para el bebé, la casa y el mundo son su nido. Debe recibir un gran caudal de información cultural antes de concluir su desarrollo completo biológico. Se le llama, pues, calientanidos secundario. El hombre recién nacido no posee ni las formas del movimiento, ni la postura típica del cuerpo, ni los medios específicos de comunicación con los semejantes. En lugar de permanecer en el claustro materno hasta alcanzar el grado de desarrollo correspondiente a los mamíferos superiores, es puesto en el mundo prematuramente, en una etapa muy temprana de su desarrollo. Su estado es parecido exteriormente al de los insesores, pero en realidad es diferente, por eso le hemos llamado insesor secundario, ya que su desarrollo corresponde al de los nidífugos, pero sin que posea la capacidad actual para el libre movimiento que caracteriza a estos. Ya que su gestación normal debería prolongarse un año, Portmann caracteriza a este periodo como tiempo extrauterino prematuro. Por su parte, Arnold Gehlen ha dicho que el ser humano es un ser de carencias. En efecto, morfológicamente, el hombre, en contraposición a los mamíferos superiores, está determinado por la carencia, falta el revestimiento del pelo y por tanto la protección natural contra la intemperie. Faltan los órganos naturales de ataque, pero también una formación corporal apropiada para la huida. El hombre es superado por la mayoría de los animales en la agudeza de los sentidos. Tiene una carencia mortalmente peligrosa para su vida, de auténticos instintos, y durante toda su época de lactancia y niñez está sometido a una necesidad de protección incomparablemente prolongada. Gehlen, citando el mito de Protágoras, indica que el ser humano carece en absoluto de especialización. Su dentadura, por ejemplo, parece primitiva, no especializada para ninguna función concreta, por lo cual se encuentra inadaptado para cualquier medio ambiente y en un peligro permanente. Esto le obligaría a suplir sus carencias, a domarse a sí mismo, a hacerse a sí mismo, y al no estar adaptado a ningún medio, pudo adaptarse a cualquiera. En cualquier caso, todo esto no son más que hipótesis, pero sirven para revelarnos algunas condiciones de la existencia del ser humano. Parece ser que la naturaleza humana es universal. No existe ninguna base biológica para el racismo, a pesar de haber sido este muy común durante la historia de la humanidad. El fundador del Departamento de Antropología de la Universidad de California en Berkeley, Alfred Kreber, resumía sucintamente la ironía de la caída del Imperio Romano a manos de las despreciadas razas bárbaras con estas palabras: si Julio César o alguno de sus contemporáneos hubiera sido preguntado si podía imaginar por lo más remoto que los bretones o los germanos
fueran intrínsecamente iguales a los griegos o los romanos, probablemente habría replicado que, de poseer la habilidad de los pueblos mediterráneos, estas tribus septentrionales hace tiempo que la habrían desarrollado, en vez de continuar viviendo en la desorganización, la pobreza, la ignorancia, la tosquedad y la carencia de grandes hombres o productos del espíritu. En la década de los años 30, los norteamericanos consideraban a los japoneses solo como constructores de juguetes baratos, abanicos de papel y relojes cuyos resortes se rompían la primera vez que se les daba cuerda. Algunos ingenieros norteamericanos declararon soberbiamente que aunque los japoneses realizaran el máximo esfuerzo, nunca alcanzarían a las superpotencias industriales, especialmente a los Estados Unidos. Carecían de la cualidad innata especial que los americanos llaman ingenio yankee. La naturaleza humana, como decimos, es pues universal. Sin embargo, no existe una cultura universal, aunque sí existen rasgos comunes a todas las culturas, y una tendencia cada vez más fuerte a la convergencia cultural. So we're looking forward to a period, I think, of massive convergence all over the world, without losing the local ethnic identities and national, subnational identities. Nonetheless, I think we're about to enter a period of truly global convergence toward a more democratic, decentralized, and international and interethnic form of way of life. Desde muy antiguo los pueblos han sentido la tentación de pensar su cultura como natural y por lo tanto superior. Llamamos etnocentrismo al prejuicio según el cual se juzga la propia cultura como superior al resto de culturas. Dado que el etnocentrismo caricaturiza y deforma la imagen del resto de culturas, los antropólogos del siglo pasado trataron de oponer al etnocentrismo el relativismo cultural. Cada cultura debe ser comprendida desde sí misma, y no en comparación con las demás. En ese sentido, el relativismo cultural es una posición metodológica. Se trata de conseguir acercarnos de una manera lo más objetiva posible al objeto de estudio, a las diferentes culturas. Pero de ahí es fácil pasar a un relativismo cultural de otro tipo. Todo vale, incluso las posturas más aberrantes y abusivas, siempre y cuando sean tradiciones culturales. Los primeros antropólogos juzgaban las culturas de los otros pueblos con los patrones de la suya propia. Los pueblos exóticos eran salvajes, estúpidos e inmorales. La buena sociedad de la Inglaterra victoriana representaba la cumbre de la cultura. Esta visión etnocéntrica deformaba gravemente la imagen de las otras culturas, y contra ella reaccionaron a principios de siglo los antropólogos con preocupaciones más científicas. Una cultura solo puede ser entendida desde dentro, de acuerdo con sus propios principios, patrones y valores. Muchos etnólogos llevaron su reacción contra el etnocentrismo hasta el extremo opuesto, cayendo en el relativismo, en el todo da igual, y prohibiéndose a sí mismo toda crítica o comparación evaluativa. El relativismo coincide con el etnocentrismo en hacer imposible la crítica racional, pues al establecer a priori que ninguna alternativa cultural es preferible a otra, la discusión sobre qué alternativa sea preferible se convierte en un ejercicio ocioso y condenado de antemano al fracaso. Si existe algo universal en el ser humano, eso parece ser la razón, ya que ella misma posee una exigencia de racionalidad. Lo que es válido para mi razón ha de serlo para la razón de todos. Lo cual no ocurre del mismo modo con la educación, los sentimientos, los gustos. La Ilustración promovió el ideal del universalismo, del ser humano universal. Más adelante, el Romanticismo exaltó el particularismo, nacional o cultural, el espíritu del pueblo, de cada pueblo. Así, contra la universalidad de la razón, la particularidad de la tradición. Pero ambas exigencias no tienen por qué estar reñidas necesariamente. Pues parece que podemos ir ya concluyendo, al menos de manera provisional. El dilema que nos habíamos planteado, naturaleza o cultura, se ha demostrado como falso. La conducta humana no puede explicarse solamente apelando a la naturaleza o a la cultura. El ser humano se encuentra dentro de una constante evolución cultural, pero siempre dentro de los límites y posibilidades que determinan su naturaleza heredada. Pero la distinción no siempre es tan simple. A menudo los estímulos psicobiológicos y el estímulo psicosocial provocan reacciones del mismo tipo, y puede preguntarse, como ya lo hacía Locke, si el miedo del niño en la oscuridad se explica como manifestación de su naturaleza animal o como resultado de los cuentos de la nodriza.
Aún más, en la mayoría de los casos, ni siquiera se distinguen bien las causas, y la respuesta del sujeto constituye una verdadera integración de las fuentes biológicas y sociales de su comportamiento. Y con esto damos por terminado este primer bloque. En el próximo capítulo de Empezando a Filosofar, vamos a acercarnos a un misterioso e interesante tema: la mente. Si te interesa y te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un like y suscribirte para más vídeos como este.